Hola a todos, bienvenidos a una nueva videoclase más de aspectos prácticos en medicina interna. Antes que nada quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos tenido en el canal de YouTube y en todas las redes sociales, y quiero pedirles un favor. Si estás viendo este video primero, antes de todo, por favor suscríbete a mi canal, aquí abajo suscríbete al canal y podemos empezar con esta clase. Suscríbete, estoy esperando. Bueno, ya te suscribiste, entonces vamos a esperar a empezar nuevamente con una sesión más de aspectos prácticos en medicina interna. El día de hoy vamos a hablar de enfoque del paciente con monoartritis, y recuerden que ya vimos la clase del paciente con poliartritis. Si no te la has visto, te recomiendo a que vayas allá y te veas esa clase. Bueno, entonces, al igual que lo que hicimos con el paciente con poliartritis, es muy importante hacer un enfoque organizado, un enfoque por pasos. Los pasos que vamos a seguir para el enfoque del paciente con monoartritis van a ser estos 4 pasos. El paso número 1 es saber si lo que le duele a mi paciente es la articulación o si tiene un dolor no articular. El paso número 2 es si tiene un dolor inflamatorio o es un dolor mecánico. El paso número 3 va a ser la clasificación de ese dolor articular. Y el paso número 4 va a ser toda la posibilidad, todo el abordaje diagnóstico para ver cuál será la posibilidad del diagnóstico correcto que tiene mi paciente y por ende llegar a un manejo correcto. Para el paso número 1 entonces necesitamos saber, como lo vimos también en el paciente con dolor poliarticular, es si lo que le duele a mi paciente es la articulación o es tejidos, órganos por fuera de la articulación. ¿Qué es dolor articular? Es aquello que compromete la cápsula, los ligamentos intraarticulares, la sinovia, el cartílago, el hueso periarticular o los meniscos. Mientras que no es articular, si le duelen los músculos, los tendones, los ligamentos extraarticulares, las bursas, las fascias, los nervios o los huesos. Eso es no articular. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el dolor articular. Aquí un tip de ayuda importante, es decir, ya vimos qué es dolor articular versus no dolor articular, pero entonces ¿cómo lo identifico? Recuerden, el dolor articular generalmente es un dolor profundo, es un dolor pobremente localizado, es un dolor que generalmente duele con los movimientos activos, es decir, que el paciente lo mueve por sí mismo, y pasivos, es decir, que yo como examinador cuando le muevo la articulación también le duele. Adicionalmente, durante el examen físico, la presencia de crepitación, bloqueo, inestabilidad o deformidad también me orienta a un dolor articular. Mientras un dolor no articular generalmente es un dolor que es bien localizado en la estructura comprometida. Ejemplo, los pacientes que tienen una fractura, entonces cuando usted les toca ese punto exacto del hueso donde le duele, pues ahí va, digamos, a localizar mucho el dolor. El dolor generalmente solo es con los movimientos articulares activos, pero no pasivos. Es decir, que cuando usted procede a examinarle la articulación y usted le mueve la articulación, ahí el dolor disminuye y es menor que cuando el paciente mueve la articulación por sí mismo. Y generalmente cuando tiene irradiaciones inusuales o dolores difusos, puede ser un dolor que oriente a dolores no articulares. El paso número 2 es saber si el tipo de dolor es un dolor inflamatorio y es un dolor mecánico, y eso es una cosa muy importante, es algo muy común en reumatología. Cuando enfocamos a un paciente con dolor de la articulación, que tengamos muy claro qué es un dolor inflamatorio y qué es un dolor mecánico. Entonces el dolor inflamatorio generalmente predomina en reposo, mejora con la actividad física, está asociado con signos inflamatorios como edema, eritema en algunos casos y aumento de la temperatura. Generalmente cursa con rigidez matutina mayor de 30 minutos, elevación de reactantes de fase aguda y un recuento de leucocitos en el líquido sinovial mayor a 2000 células por microlitro. Mientras que el dolor mecánico generalmente es un dolor que predomina durante la actividad física, que mejora durante el reposo,
que no tiene signos inflamatorios locales, que no tiene rigidez matinal o cuando la tiene es menor a 30 minutos, lo que se llama gelificación o gelación, que tiene reactantes de fase aguda típicamente normales y cuando usted le hace un estudio del líquido articular generalmente es menor de 2000 células por microlitro, menor de 2000 leucocitos. El paso número 3 en esta ocasión va a ser saber si el dolor es agudo, es decir, menor de 6 semanas o crónico, mayor de 6 semanas. Entonces ya tenemos el paso número 1, saber si lo que le duele es la articulación o no, si es de características inflamatorias o mecánicas, y el paso número 3 es la clasificación, si es agudo o crónico. Entonces vamos a pasar al paso número 4, que es la posibilidad diagnóstica, y para eso tenemos que utilizar tanto el paso 1 como el paso 2 como el paso 3 en el siguiente algoritmo. Entonces nuevamente repasemos. A mi paciente le duele la articulación, vamos al paso 1, ¿es un dolor articular o no articular? Si no es articular, entonces digamos lo descartamos porque esto ya lo vería otras especialidades y no es el enfoque de esta charla. Si el paciente lo que le duele es la articulación, pasamos al paso número 2, que es saber si el tipo de dolor es un dolor mecánico o es un dolor inflamatorio. Cuando llego al paso número 2, entonces si es un dolor mecánico, al igual que el dolor no articular, típicamente no es el objetivo de esta charla y generalmente se evalúa por otras especialidades como por ejemplo ortopedia. Entonces cuando tengo un dolor inflamatorio, ya paso valga la redundancia, al paso número 3, que es si la clasificación, si es agudo, menor de 6 semanas o crónico, mayor a 6 semanas, e idealmente si tiene monoartritis o si tiene oligopoliartritis. Como esta clase está enfocada en monoartritis, pues vamos a dejar de un lado las las poliartritis, y si quieres, nuevamente te repito, si quieres evaluar y quieres estudiar este tema, ya tenemos una clase. La clase anterior es sobre el enfoque del paciente con dolor poliarticular o con poliartritis. ¿Cuáles son las causas de monoartritis aguda? Y mira que son muchísimas. Entonces tenemos infecciones como bacterianas, hongos, micobacterias, virales, espiroquetas, inducidas por cristales o por microcristales como urato monosódico, la gota, pirofosfato de calcio, hidroxiapatita, oxalato de calcio, lípido, hemartrosis por trauma, por anticoagulación, trastornos de la coagulación, fracturas, tumores. Aquí en general otros tumores como el condrosarcoma, la sinovitis billonodular pigmental, osteoma osteoide, la enfermedad metastásica, enfermedades reumáticas sistémicas como la artritis reumatoide, la espondiloartritis, el lupus, la sarcoidosis, la osteoartritis que puede tener crisis inflamatorias y crisis no inflamatorias, trastornos intraarticulares como la rotura del menisco, la osteonecrosis, las fracturas y otros como sinovitis por espinas vegetales. Entonces vemos que el diagnóstico diferencial de una monoartritis aguda es muy amplia. Cuando yo tengo un diagnóstico diferencial tan amplio, entonces yo nuevamente lo que me debo enfocar es una buena historia clínica y un buen examen físico, y ahí voy tomando unas pistas diagnósticas importantes que me vayan a orientar a la posible etiología. Por ejemplo, empecemos con esta. Cuando le duele, el dolor es activo pero no pasivo, sugiere una patología periarticular que ya lo hubiéramos descartado cuando hicimos el algoritmo correctamente. Si el paciente tiene adicionalmente dolor de espalda, inflamación ocular, pensar en todas las espondiloartritis. Si el paciente está anticoagulado o tiene alguna coagulopatía, pensar en hemartrosis. Si el paciente usa diuréticos, tiene tofos, tiene cálculos urinarios, cálculos renales, pensar en gota. Si tiene adenopatías ciliares, eritema nodoso, pensar en sarcoidosis. Si el paciente tiene inmunosupresión o utiliza drogas intravenosas, pensar en artritis séptica. Si tiene un inicio insidioso sobre semanas, incluso meses, pensar en infecciones indolentes, típicamente por Mycobacterium tuberculosis o hongos. Si el paciente
tiene generalmente dolores de estrés, se conoce eso, pensar en osteoartritis, ayudarse de la radiografía. Y si el paciente tiene un examen normal, pensar que puede tener un dolor referido, que es un dolor no articular nuevamente. Pero estos son simplemente pistas diagnósticas y existen muchísimas otras que nos pueden orientar a la posible etiología. Cuando yo me enfrento al paciente con monoartritis aguda, yo tengo dos etiologías blanco, dos etiologías a la cual yo voy a apuntar porque son las que primero son las más importantes y son las más probables que tenga mi paciente. Entre esas entonces tengo la artritis séptica y la artritis por microcristales. Estas son las etiologías a las cuales voy a apuntar a diagnosticar. Que estas dos se conocen también como artritis roja, característicamente por el eritema que produce la articulación cuando tienen estas etiologías. También tenemos otras como no inflamatorias, trauma, artrosis, inflamatorias en espondiloartritis, reumatismo palindrómico, etc. Un tip de ayuda muy importante: cuando yo tengo una articulación inflamada y eritematosa, siempre debo pensar en artritis séptica y en gota, en estas dos etiologías que son más comunes y menos común, pues el reumatismo palindrómico, la artritis psoriásica y la artritis reactiva. Cuando tengo eritema, estas son las etiologías más probables: artritis séptica, gota, reumatismo palindrómico, artritis psoriásica y artritis reactiva. Cuando yo me enfrento a un paciente con monoartritis aguda, eso casi que es igual a la necesidad de hacerle un estudio del líquido intraarticular, del líquido sinovial. Entonces, lo más importante es saber que la gran mayoría va a requerir un estudio de ese líquido y posiblemente necesite de un especialista que sepa y que maneje muy bien la posibilidad de hacer este estudio, a pesar de que se dice que las complicaciones derivadas de este procedimiento son muy bajas y que en general se necesita una baja experticia para hacer una artrocentesis. Sin embargo, lo ideal es que sea realizada por una persona que esté preparada y que haya ya realizado este procedimiento, porque nos va a ayudar mucho el estudio del líquido articular, el estudio del líquido sinovial. Nomás desde el aspecto nos puede orientar a cuál podría ser la etiología. Este es un algoritmo que nos ayuda y que me parece muy práctico y que nos resume mucho la forma correcta de evaluar los pacientes con monoartritis aguda. Entonces yo tengo un paciente con monoartritis aguda, lo que yo voy a hacer es una historia clínica completa y un examen físico completo. Entonces ahí yo descarto que no tenga problemas adyacentes, problemas de tejido blando y que no sean de la articulación. Le debo preguntar si tiene historia de trauma o tiene un dolor focal en el hueso. Si es así, debo pedirle una radiografía en la cual, si tengo una fractura, tengo una avulsión, pues debo referirlo al ortopedista. Si tiene osteoartritis o condrocalcinosis, debo pasar a este paso. Este paso es saber si tiene inflamación o tiene derrame de la articulación. Si no tiene fusión, es decir, no tiene derrame, pero tiene síntomas severos, síntomas graves, generalmente ese paciente se debe remitir porque puede requerir algunas ayudas diagnósticas más avanzadas como una tomografía, como una resonancia o hacerle artrocentesis guiada por ecografía. Si el paciente no tiene derrame y no tiene síntomas severos, yo me puedo inicialmente ayudar de otras ayudas diagnósticas, como por ejemplo pruebas de sangre, reactantes de fase aguda, hemocultivos, niveles de ácido úrico, y dependiendo de eso y la clínica, pues voy a definir si el paciente necesito remitirlo para hacerle estudios más avanzados. Y si el paciente tiene derrame articular e inflamación severa, lo que yo debo hacer es una artrocentesis, y con la artrocentesis, con el resultado del líquido, yo ya puedo orientar a cuál va a ser la etiología. Por ejemplo, si en el líquido encuentro cristales, entonces posiblemente ese paciente tenga una artritis por microcristales, sea CPPD o sea una gota. Pero recuerden, si yo veo cristales, no me descarta automáticamente que pueda tener infección. Es decir, yo puedo tener un paciente que curse con ambos diagnósticos, con artritis por microcristales y por artritis séptica. Entonces, si un paciente tiene evidencia de cristales, pues posiblemente me oriente a que esa es la etiología, pero si tiene una alta probabilidad de adicionalmente tener artritis séptica, no debo desestimarla solo porque vi cristales.
Si el líquido sinovial tiene menos de 2000 leucocitos por milímetro cúbico, ese paciente posiblemente tenga una condición no inflamatoria, como por ejemplo una alteración de los meniscos, una artrosis, etc. Si el paciente tiene un conteo de glóbulos blancos en líquido sinovial entre 2000 y 100.000, se conoce como una artritis inflamatoria, un líquido inflamatorio, y pues debo pensar en todas las etiologías que producen una artritis inflamatoria. Típicamente en este contexto la artritis séptica y la artritis por microcristales. Y recuerden esta pista que nos da este algoritmo y en general este texto y en general cualquier texto. Cuando tengo más de 50.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, se me aumenta mucho más la probabilidad de que mi paciente curse con una artritis séptica. Si el líquido sinovial muestra más de 100.000 glóbulos blancos, la probabilidad de que ese paciente sufra, esté teniendo una artritis séptica es mucho más alta, y por tal razón incluso ese líquido se llama líquido séptico, una artritis séptica, hasta que se demuestre lo contrario. Ese paciente requiere tomar sus cultivos e iniciar de forma urgente los antibióticos, y posiblemente, si estoy en un menor nivel de complejidad, pues remitirlo donde haya servicio de ortopedia y reumatología. Si en el líquido sinovial tenemos un líquido que es hemorrágico, pensar en fracturas ocultas o en alteraciones internas o tumores, y posiblemente ese paciente requiere remisión. Si veo gotas de grasa, pensar también en una fractura oculta e igualmente, si no tiene radiografía, hacérselas, y posiblemente también requiera una remisión. En cuanto a la artritis, recuerden, las dos etiologías blanco, las dos etiologías más importantes a las cuales yo voy a apuntar mi sospecha diagnóstica son las artritis por microcristales y la artritis séptica. En cuanto a la artritis por microcristales, entonces tengo estas dos que son las más comunes. La artritis por pirofosfato de calcio, que es el CPPD o la pseudogota, y la artritis por urato monosódico o gota, pero también podría tener oxalato de calcio, hidroxiapatita y lípidos. La artritis por cristales de pirofosfato de calcio generalmente es una enfermedad de los ancianos, de la edad adulta mayor. Miren este estudio en el cual se evidencia que pacientes entre los 65 y los 74 años, el 15% tiene hallazgos imaginológicos de condrocalcinosis. En pacientes entre los 75 y 84 años, el 36% de los pacientes tiene hallazgos imaginológicos de condrocalcinosis. Y en mayores de 84 años, casi el 50% de los pacientes tiene condrocalcinosis en las imágenes. Entonces miren que a medida que aumenta la edad, más probabilidad tengo de que cuando yo le hago una imagen pueda tener hallazgos de condrocalcinosis. Pero adicional a la edad, tengo otras etiologías las cuales debo estar atento a buscar, principalmente en personas que tienen condrocalcinosis o que tienen artritis por cristales de pirofosfato y tienen menos de 50 años. Y las etiologías son la hemocromatosis, la hipomagnesemia, la hipofosfatasia y el hiperparatiroidismo. Las 4 H's, nuevamente, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipofosfatasia e hiperparatiroidismo. Adicionalmente también se ha asociado al síndrome de Gitelman como posible causa de artritis por cristales de pirofosfato calcio. El diagnóstico generalmente es realizado a través del líquido sinovial cuando yo le hago la artrocentesis y puedo evidenciar una artritis inflamatoria y veo cristales pues que son positivos para CPPD. Miren que el diagnóstico no solamente, digamos que típicamente se hace así como les conté, con el líquido sinovial que muestra los cristales, pero adicionalmente también puedo hacerlo cuando la sospecha clínica es muy alta. Yo le hago una imagen y puedo ver condrocalcinosis como vemos aquí o como vemos en esta radiografía en la segunda y tercera metacarpofalángica y como vemos aquí esta calcificación. La artritis por cristales de pirofosfato de calcio tiene varias presentaciones. Una de esas es simplemente hallazgos imaginológicos de condrocalcinosis, pero el paciente está asintomática. Otros pueden debutar con una monoartritis aguda, otros pueden tener una pseudoartritis reumatoide, otros pueden tener un compromiso crónico muy acompañado también de artrosis, otros pueden tener, digamos, una obstrucción de la articulación. Bueno, tiene muchas formas de presentación, pero en este caso
nos basamos principalmente en esta, que es la monoartritis aguda. La gota típicamente cursa con un dolor intenso, súbito habla de que la máxima intensidad se adquiere en las primeras 12 a 24 horas, generalmente cursa con eritema, con calor, con edema y discapacidad. Recuerden, el eritema son artritis rojas, predominan en la noche, incluso se sabe que existe el doble de probabilidad de que la crisis empiece entre la medianoche y las 8 de la mañana, el doble probabilidad que durante el día. Típicamente es una artritis que es monoarticular en el 80% y clásicamente afecta la base del dedo gordo, que es la primera metatarsofalangica, que se conoce como crisis de podagra o podagra. La segunda articulación más comúnmente comprometida es la rodilla. Típicamente estos pacientes cursan con signos inflamatorios extensos que se pueden confundir a veces con una infección de tejido blando. Ya hablamos de que el diagnóstico típicamente es porque hacemos una artrocentesis y en el líquido sinovial es una artritis inflamatoria y vemos los cristales, en este caso serían en forma de aguja. Sin embargo, existe una regla diagnóstica o un score en el cual le hacemos al paciente y si cumple con esto tenemos más del 87% de probabilidad de tener gota y no requeriría en este caso hacerle una artrocentesis, sino que podemos iniciarle manejo empírico para el manejo con el diagnóstico de gota. Entonces miren que aquí tenemos estas características para cumplir. Estas son las características que nos dan puntos en este score. El sexo masculino nos da 2 puntos. Haber tenido un antecedente previo de un ataque de artritis, 2 puntos. Que la máxima intensidad, pues digamos que el inicio de los síntomas haya empezado en el primer día, 0.5 puntos. Que tenga una articulación roja, 1 punto. Que tenga compromiso de la primera metatarsofalangica, es decir, podagra, 2.5 puntos, que tenga hipertensión o mayor o igual a una enfermedad cardiovascular, 1.5 puntos, y que tenga un ácido úrico sérico más de 5.88 miligramos decilitro, nos da 3.5 puntos. Si toda esta suma de puntos me da menos de 4 puntos, generalmente debo pensar en otra causa que no sea gota en el 95% de los casos. Si está entre 4 y 8, generalmente debo hacer artrocentesis para ver si encuentro los microcristales, y si es más de 8 puntos tiene 87% de probabilidad de tener gota y puedo iniciar manejo empírico para esta misma etiología. En cuanto a la artritis séptica, tenemos 2 grandes grupos, la artritis gonocóxica y la artritis no gonocóxica. Hablando específicamente de la artritis no gonocóxica, clásicamente estos son los factores de riesgo asociados: la edad avanzada, la enfermedad articular preexistente, por ejemplo una artritis reumatoide, la cirugía articular reciente o inyección, que tiene una infección de tejido blando, infección de piel, uso de drogas inyectables, catéteres permanentes o pacientes inmunosuprimidos, y aquí podemos incluir los pacientes con diabetes. Generalmente tenemos estas 3 formas de adquirir la artritis séptica. La más común es la hematógena, es decir, paciente que hace una bacteremia de cualquier etiología, por ejemplo, paciente que desarrolla una neumonía adquirida en la comunidad por Staphylococcus aureus, hace bacteremia y se le pega a la articulación como una siembra séptica. La otra forma es contigüidad, por ejemplo una infección de tejidos blandos, una osteomielitis que llega a la articulación, desarrolla una artritis séptica. Y la otra menos común es la inoculación directa, por ejemplo pacientes que les hacen bloqueos o les ponen esteroides intraarticulares y hacen, digamos, ahí adquiere la bacteria. Sin embargo, esta forma es muy rara. Se sabe que el riesgo de producir una artritis séptica por inoculación directa es baja, o por estos tipos de procedimientos es bajo, incluso por una artrocentesis es muy baja. En cuanto a la etiología de la artritis séptica no gonocóxica, entonces la principal bacteria implicada es el Staphylococcus aureus, en segundo lugar los estreptococos, y aquí tenemos algunas pistas clínicas o algunos datos que nos pueden orientar a este. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus son adultos sanos que tengan ruptura de la piel, articulación previamente dañada, por ejemplo artritis reumatoide o prótesis articular. Los estreptococos típicamente son adultos sanos que tengan disfunción esplénica. Las otras menos frecuentes son las bacterias gram negativas, las aerobias gram negativas, las anaerobias gram negativas, la brucelosis, las micobacterias, especies fúngicas, espiroqueta y Mycoplasma hominis.
El diagnóstico de artritis séptica, pues el diagnóstico definitivo es porque yo llegué, le hice una artrocentesis, en la artrocentesis tengo una artritis inflamatoria y la tinción de Gram y o el cultivo de líquido sinovial es positivo y ahí ya no tengo discusión, tiene una artritis séptica. Pero la otra posibilidad es tener un diagnóstico presuntivo. ¿Y cómo tengo yo un diagnóstico presuntivo? Porque tengo le hice la artrocentesis, me sale un recuento de leucocitos por encima de 20.000 células por microlitro. Recuerden, debe ser una artritis inflamatoria, pero típicamente con leucocitos por encima de 20.000 o polimorfonucleares por encima del 90%, pero que no creció nada en el cultivo y el Gram fue negativo. Entonces allí pues la posibilidad es alta de tener una artritis séptica, pero no creció nada. Entonces yo puedo decir que tengo un diagnóstico presuntivo de artritis séptica. Miren este dato tan llamativo. Recuerden que la principal etiología es, o digamos que la principal forma de adquirir la artritis séptica, ya dijimos, es por vía hematógena. En los pacientes en que tiene una vía hematógena, en que la vía hematógena es la vía de inicio de esta enfermedad, tenemos hemocultivos positivos en apenas el 50%. Entonces el tener un hemocultivo negativo no me descarta tener una artritis séptica. Sin embargo, todo paciente con sospecha de artritis séptica deben tomársele hemocultivos, porque miren que si ya tienen hemocultivos positivos, pues me orienta mucho a cuál es el microorganismo y obviamente al diagnóstico. El cultivo de líquido sinovial es positivo en más del 60% de los pacientes con artritis bacteriana no gonocóxica. Esto es un buen dato en cuanto a, miren que más del 60% de los pacientes tienen el aislamiento allí, pero uno lo puede ver también como el vaso medio vacío, es decir que casi el 40% van a quedar sin etiología, sin cultivo o con cultivo negativo. Y los cultivos de líquido sinovial negativos, recuerden que pueden ocurrir en el contexto de que el paciente, por ejemplo, estaba séptico y le iniciamos antibióticos antes de la artrocentesis o recibió antibióticos por alguna otra etiología y esto puede negativizar los cultivos. La artritis gonocóxica es la otra forma de artritis séptica, generalmente cursa en pacientes menores de 40 años, sexualmente activos, que son promiscuos, tienen muchas parejas sexuales, tienen antecedentes de gonorrea urogenital. Generalmente debo yo pedirle estudios microbiológicos en el líquido sinovial, en piel, recto, faringe, uretra o cervical, que son los tejidos mucosos. Generalmente esto es muy importante, debo solicitarlos en Taller Martin para que crezcan. Puedo utilizar el panel de amplificación de ácidos nucleicos típicamente en mucosas. Y recuerden que si las pruebas microbiológicas son negativas, pero tengo alta probabilidad pretest de tener una artritis gonocóxica, por ejemplo, pacientes con otras infecciones de transmisión sexual, pacientes jóvenes sexualmente activos que son promiscuos y que no adquirí nada, pero tengo la clínica de una artritis gonocóxica, pues debo darle tratamiento y vigilar si con la respuesta al tratamiento el paciente mejora. Entonces podríamos decir que el paciente tiene un diagnóstico confirmado de artritis gonocóxica, al menos un diagnóstico presuntivo. Recuerde que en todo paciente que tengamos artritis gonocóxica debo descartarle otras infecciones de transmisión sexual como el VIH, como la sífilis y como clamidia. Entonces, en cuanto a la artritis gonocóxica, tengo dos síndromes clínicos importantes. Uno es la artritis purulenta sola, que típicamente compromete las rodillas o las muñecas, o es menos frecuente los tobillos, así en ese orden: rodillas más frecuente, después muñecas, después tobillos. O el otro síndrome, que es la tríada clásica de tenosinovitis, dermatitis y poliartralgias, que generalmente no cursa con artritis franca, pero sí cursa con síntomas sistémicos como fiebre, escalofrío y malestar general. Esta dermatitis típicamente son lesiones pustulares que pueden dar en los miembros superiores e inferiores. Si yo tengo un paciente con artritis gonocóxica confirmada o la clínica es muy sugestiva, como dijimos, pero los cultivos son negativos, puedo darle tratamiento con ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 7 días si no tiene artritis séptica, o por 7 a 14 días más el drenaje articular cuando tengo una artritis séptica, es decir, la inflamación, una monoartritis aguda con inflamación y un líquido inflamatorio. Recuerden que lo ideal es siempre descartarle coinfección con clamidia, pero si no puedo descartarle la coinfección, debo tratarlo empíricamente con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día durante 7 días
Y recordar esto es muy importante, todas las parejas sexuales en los últimos 60 días deben ser notificadas y deben ser tratadas. En cuanto al tratamiento de la artritis por microcristales, tengo estas 4 opciones: glucocorticoides orales, glucocorticoides intraarticulares, colchicina y AINES. ¿De qué va a depender cuál va a ser el tratamiento de elección? Generalmente eso debe ser individualizado porque debo considerar la historia clínica, la preferencia del paciente, el grado de compromiso de la articulación, la cantidad de articulaciones. Ejemplo, si yo tengo muchas articulaciones comprometidas, pues los glucocorticoides intraarticulares no serán una buena opción, pero si yo tengo solo una articulación comprometida muy inflamada y no tiene artritis séptica, pues los glucocorticoides intraarticulares son una muy buena opción porque no tienen los efectos adversos de los AINES, de la colchicina o de los glucocorticoides orales. Cuando el paciente, por ejemplo, no tolera los AINES por compromiso gastrointestinal o compromiso cardiovascular, entonces la colchicina pasa a ser un medicamento que puede ser una muy buena opción. Cuando no puede utilizar la colchicina por falla renal o falla hepática, tampoco los AINES, entonces los glucocorticoides orales por poco tiempo pueden ser muy efectivos y pueden ser incluso seguros. Como muchos de estos pacientes pueden requerir tratamientos más prolongados, la colchicina pasa a ser un medicamento que puede ser muy útil. Generalmente antes existía un esquema en el cual se utilizaba colchicina, que vienen en otros lados, vienen tabletas de 0.6 miligramos, daban 2 tabletas a hora y una tableta a la hora y después una tableta cada hora hasta que se resolviera la crisis. Pero resulta que esto se vio que es más tóxico, que tiene más efectos adversos y que no era más efectivo. Entonces ahora, en este momento, actualmente existe un esquema que es, recuerden, hay tabletas de 0.6 miligramos, aquí tenemos en Colombia las tabletas de 0.5 miligramos, les damos 2 tabletas ahora, una tableta a la hora y después una tableta cada 12 horas o cada 8 horas según la gravedad de la crisis. En cuanto a la artritis séptica, entonces tenemos estos 2 pilares muy importantes, el drenaje y los antibióticos. En cuanto al drenaje, es muy importante saber que estos pacientes debemos hacerles, existe un poco de controversia en qué es mejor, si hacerles artroscopia, es decir, hacerles artrocentesis a repetición o hacerles cirugía para llegar a drenarles completamente el líquido. Eso va a depender típicamente del grupo experto que lo evalúe y del compromiso y de la evolución que tengan estos pacientes con el drenaje inicial. Lo importante es que estos pacientes requieren una vigilancia estrecha para definir cuándo requieren un nuevo drenaje o cuándo requieren cirugía. Típicamente cuando llevan más de 7 días con recurrencia y con antibióticos adecuados y no ha mejorado con artrocentesis, generalmente estos pacientes se benefician de cirugía. Y el antibiótico va a depender de cuál es la etiología más probable que tiene mi paciente, y dependiendo del gram. Si por ejemplo en el gram crece un coco gram positivo, yo voy a cubrirlo inicialmente con vancomicina hasta yo saber si el paciente lo que tiene es un estafilometicilino sensible o el paciente tiene un estafilometicilino resistente. Si tiene resistente le dejo la vancomicina y si tiene sensible le puedo poner oxacilina. Generalmente estos tratamientos son prolongados y pueden requerir hasta 4 semanas de antibióticos. Entonces, dependiendo cuál va a ser el gram, pues yo me oriento al manejo. Incluso inicialmente puedo hacer un manejo empírico de amplio espectro que cubra los gérmenes más probables. Y recuerden que típicamente esta infección requiere un manejo mínimo por 14 días, idealmente por 14 días a 28 días o a 4 semanas. Cuando yo busco monoartritis crónica para saber cómo se aborda, cómo se maneja correctamente una monoartritis crónica, miren que apenas del 2014 al 2022 apenas 20 artículos que nos hablan alguna cosa de monoartritis crónica. Entonces es decir que es algo raro y que está poco documentado en la literatura. Sin embargo, pude encontrar este artículo que es en India, en el cual ellos nos dicen que la etiología más común en países en vías de desarrollo son las infecciones tipo tuberculosis y en pacientes inmunosuprimidos los hongos. Y ellos también nos dicen que posiblemente en esta población
hacerle imágenes como una resonancia de forma temprana puede ayudar a diagnosticar o a ayudarnos a decir sobre cuál es la posible etiología que tiene el paciente. Entonces, recuerden, en monoartritis crónica siempre es importante hacer una evaluación multidisciplinaria y especializada, porque estos pacientes pueden tener un grado de inmunosupresión que les predisponga a infecciones crónicas como tuberculosis o como hongos. Generalmente requieren drenaje líquido, estudio, incluso biopsia de la sinovia para descartarle estas infecciones. Vamos entonces a terminar este abordaje con unos casos clínicos prácticos. Vamos a ver primero este caso clínico. Este es un señor de 55 años con antecedentes de hipertensión y diabetes. Tiene un cuadro de dolor, edema y eritema de la primera metatarsofalangica de 12 horas de evolución que inició anoche y reporta que es la tercera vez que le pasa este año. Cuando yo tengo este paciente, yo podría decir requiere una artrocentesis. Sin embargo, si me acuerdo de esta videoclase, entonces puedo decir, recuerde que existe un score, existe una regla diagnóstica en la cual si el paciente tiene más de 8 puntos, pues puede tener gota en el 87% de la probabilidad, y puede tener gota y le puedo iniciar sin manejo, sin necesidad de artrocentesis. Entonces veamos este paciente. Es un paciente con hipertensión y diabetes. Es de sexo masculino, entonces tiene 2 puntos. Ya tiene, miren que es la tercera vez que le pasa, entonces otros 2 puntos. Él inició hace 12 horas, miren que inició hace menos de un día dentro del día, entonces tenemos punto 5. Tiene también eritema, entonces podemos tener un punto aquí. Tiene compromiso de la primera metatarsofalangica, 2.5 puntos, y tiene hipertensión, aquí vemos acá, hipertensión o enfermedad cardiovascular, 1.5 puntos. Miren que ni siquiera le he hecho pruebas de laboratorio, no sé cuánto tiene el ácido úrico, pero nomás esta sumatoria me da 2, 4, 5, 6, 7, aquí 8, 9, bueno, es decir, tiene más de 8 puntos, tiene más de 87% de probabilidad de tener gota y puedo iniciarle tranquilamente el manejo analgésico, sea con esteroides orales dependiendo de la crisis, sea con colchicina, sea con AINES dependiendo sus preferencias o la individualización de cada paciente. En este paciente, por ejemplo, iniciarle colchicina, tabletas de 0.5 miligramos, 0.5 miligramos, 2 tabletas ahora, una tableta en 1 hora y una tableta después cada 12 horas puede ser un buen esquema para el manejo de este paciente. Este caso clínico número 2 es una mujer de 40 años, tiene antecedentes de artritis reumatoide, cuadro de dolor, edema y eritema de la rodilla derecha, aquí, la rodilla derecha, refiere fiebre y escalofríos, tiene antecedentes en la semana previa de una celulitis que tomó dicloxacilina y ahora viene por este cuadro. Entonces recuerden, es una paciente que tiene un daño articular previo, viene con síntomas sistémicos como fiebre, como escalofríos, tiene antecedente una infección de tejido blanco y tuvo antibióticos. Esta paciente puede tener una artritis séptica y tiene factores que le predisponen a que el cultivo, cuando yo le haga la artrocentesis, va a salir negativo, pero esto no le descarta que tenga una artritis séptica. Entonces lo ideal en esta paciente sería hacerle una artrocentesis, estudiar el líquido, tomarle cultivos e iniciarle empíricamente antibióticos hasta descartarlo. Recuerden entonces que vamos a continuar con más aspectos prácticos en la medicina interna. Vienen muchas otras clases novedosas, vienen nuevos temas, vamos a tener lives con grandes invitados, unos especialistas en toxicología, en neurología, en cardiología. Entonces recuerden compartir estas clases, compartir a sus digamos profesores, a sus estudiantes, a sus conocidos. La idea es que esta comunidad académica crezca para que continuemos haciendo más clases en medicina interna e incluso, ¿por qué no?, hacer o tener invitados que nos enseñen sobre otros temas importantes en la medicina en general. Les agradezco mucho por su atención. Recuerden suscribirse y seguirme en todas las redes sociales. Recuerden que en Twitter hago unos hilos académicos que son muy útiles porque son prácticos, y en Instagram también les pongo unos tips frecuentes que podemos ver en el día a día de nuestros pacientes. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como MedInternaJG. Muchísimas gracias y feliz día.